Os voy a presentar mi trabajo del NUC sobre la explicación básica de las bases de datos en Access. Voy a explicarlo en 4 pasos. Primero estudiaremos los conceptos básicos, luego la creación de las bases de datos, la importancia de las relaciones y las operaciones con las tablas. El primer paso es estudiar los conceptos básicos y en él vamos a ver los 3 elementos que conforman las bases de datos: las tablas, los registros y los campos. La tabla es la manera de almacenar la información en la base de datos. A primera vista tiene un aspecto bastante parecido a la hoja de cálculo. En los registros son cada una de las series de datos que añadimos a las tablas. Siguiendo con la visión de hoja de cálculo, sería cada fila de la tabla. Los campos son cada tipo de datos que hay que añadir en una tabla. Siguiendo con la analogía de la hoja de cálculo, serían las columnas de nuestra tabla. Para crear una base de datos en Access tenemos que primero crear tablas, reconocer los tipos de campos y comprender la importancia de la clave, del campo clave o principal. Para crear una tabla en Access lo que tenemos que hacer es abrir la base de datos en blanco y darle a crear. Nos aparece una primera tabla que lo primero que hacemos es cerrarla y vamos a crear diseño de tabla. Y aquí es cuando iremos introduciendo los campos. Los diferentes tipos de campos que tenemos en Access son el texto, el numérico, autonumeración, fecha y hora, moneda y sí y no. Generalmente los que más se utilizarán serán el texto, el numérico y el de fecha y hora. También tendremos otros tipos de campo como son los mismos, el objeto lee, el hipervínculo, los datos adjuntos, calculado y la asistente para búsquedas. Normalmente los que más utilizaremos sería el hipervínculo para añadir una dirección de un documento, una dirección de internet o para poner emails, y el calculado en el que generaremos un nuevo campo en base a uno o varios campos que tengamos en las tablas. El objetivo de la clave principal es asociar rápidamente los datos de varias tablas y combinarlos de forma que tenga sentido. La clave principal se consigue marcando el campo que queremos que sea clave, botón derecho, y elegimos el campo clave. Una clave principal correcta nunca debe estar vacía, los valores que contiene no se tienen que cambiar y deben ser el mismo tipo de datos las dos tablas. Vamos a ver ahora cuál es la importancia de las relaciones relacionándolo con el campo clave. Para crear una relación nos vamos a herramientas de base de datos, relaciones, escogemos las 3 tablas que teníamos en el ejemplo y lo que se trata es de relacionar los campos que sean iguales en las 3 tablas. De flota matrícula pasamos a alquileres matrícula, exigimos integridad referencial para que los datos sean iguales y al igual que los actualicemos o los borramos desaparezcan en las 2 tablas igualmente, y el distribuidor de distribuidores con el distribuidor de flota. Guardamos las relaciones
Y en el cuarto paso vamos a ver qué operaciones hacemos con las tablas. Podremos introducir los datos mediante formularios, consultas e informes. Para generar un formulario nos ponemos encima de la tabla, nos vamos a crear asistente para formularios, pasamos todos los campos que tenemos a la derecha, damos a siguiente, podemos escoger la distribución que queramos y finalizamos y obtendremos el formulario para introducir los datos. Para las consultas haremos lo mismo de antes, nos ponemos encima de la tabla, damos a crear, diseño de consulta y nos aparece todo lo que tenemos que ir completando. Cogemos una tabla y podemos arrastrar el campo a donde pone campo a la parte de abajo. El orden sería que fuese ascendente o descendente, muestra si lo quiero mostrar y los criterios que ahora veremos. Los criterios que se pueden utilizar en la zona de las consultas son símbolo más y interrogante, la negación, la consulta paramétrica o los datos de las diferentes tablas. También podemos utilizar la combinación de los signos mayor, menor e igual. Si queremos consultar datos entre dos fechas, también podemos utilizar la función entre y los operadores lógicos I y O. Para que se cumpla la I se tiene que cumplir las dos partes y para que se cumpla la O solamente una parte. Para crear informe nos ponemos encima de la tabla que queremos crear el informe, asistente para informes, escogemos los campos que vayamos a utilizar vamos al siguiente, no es preciso agrupar por ningún nivel, ordenamos por el campo apellidos por ejemplo, nos ponemos la posición horizontal y finalizamos, nos aparecerá el informe. Y para crear las etiquetas nos ponemos encima del informe que hemos hecho, por ejemplo, vamos a crear etiquetas, cogemos las de 3, etiquetas de 3 siempre, seguimos siguiente y creamos el prototipo. Unimos primero el apellido, coma, nombre, después la dirección y abajo el código postal, un guión y la localidad. Ordenamos por el campo apellidos y finalizamos. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado y aquí lo dejo con mi licencia de Creative Commons.